Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Navarra supera por primera vez los 400 casos de coronavirus en un día con un nuevo fallecido. Es el peor registro de la pandemia, que sigue descontrolada. De momento, el gobierno descarta el confinamiento de toda la comunidad foral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se encienden todas las alarmas en Navarra con datos preocupantes que, según el gobierno, son el resultado de las no fiestas de este verano. No son datos buenos. Como ven, no son nada buenos, todo lo contrario. El detonante ha sido el periodo de incubación tras las fiestas suspendidas. Pues precisamente uno de los puntos que más preocupa es el de Peralta. A partir de esta medianoche será la primera localidad de Navarra que se confine en esta nueva normalidad. No se podrá entrar ni salir del municipio a no ser que haya causa justificada. Los vecinos reciben la medida entre la resignación y la incertidumbre. Eduardo Álvarez. Peralta se blinda. Los vecinos volverán a hacer vida con las medidas de la fase 2. Eso sí, no podrán volver a entrar ni salir de la localidad sin causa justificada. Entiendo que la gente pues esté un poco resignada, tenga sus dudas, pero no nos queda otra que utilizar las medidas de protección, ¿no? Pues esas medidas dan su fruto, ¿no? Y si lo hacemos, pues es evidente que vamos a reducir el número de contagios. Y atención también a esto, porque el diagnóstico del coronavirus está a punto de dar un importante paso en Navarra, porque espera de forma inminente la llegada de los test de antígeno. El resultado se obtiene en tan solo 15 minutos y no hace falta pasar por laboratorio. Luego lo vemos. Y hoy nos preguntamos también cómo están influyendo todos estos cambios en los más pequeños, que han tenido que acostumbrarse, por ejemplo, a las mascarillas o a los confinamientos en sus clases. Mañana los ministros de Educación y Sanidad, por cierto, analizan con las autonomías este inicio tan atípico de curso. Aparición por sorpresa en Tajonar. Johnny se ha ejercitado con sus nuevos compañeros y participará en 4 entrenamientos antes del partido del domingo frente al Levante. No ha hecho falta que superara la segunda PCR con Osasuna, porque la Liga le ha validado las realizadas en Italia con la Lazio. De esta forma, el extremo tendrá más sesiones para adaptarse a su nuevo equipo. Aridane es, por cierto, baja. Navarra vuelve a fijar un nuevo récord diario de contagios en un solo día. Por primera vez desde que comenzó la pandemia se han diagnosticado más de 400 navarros y navarras en una jornada contagiados. En concreto, Salud ha adelantado que ayer se detectaron 425 positivos, como decimos, un nuevo pico máximo 2 días después de que se registrara el anterior récord diario. Además, hay que lamentar la muerte de otro paciente con COVID, con lo que la cifra total llega a los 563. Actualmente hay hospitalizadas 221 personas, son 15 más que ayer, según los datos que acaba de adelantar el Gobierno, aunque esta tarde se notificarán oficialmente, por lo que podría haber cambios. En la UCI permanecen 25 personas, las mismas que ayer. Bueno, los datos, ya lo ha dicho la propia consejera, no son buenos y preocupan. Señalan que las no fiestas son el detonante de esta situación que atraviesa la comunidad foral. Esperan que la curva vaya aplanándose cuando acabe este periodo estival. De momento, descartan el confinamiento total de Navarra. ¿Se encienden las alarmas? No son datos buenos. Como ven, no son nada buenos, todo lo contrario. Pero se conoce el botón que ha hecho que se enciendan las no fiestas. El detonante ha sido el periodo de incubación tras las fiestas suspendidas. Por lo que esperan bajar los contagios cuando acabe este periodo. Estamos seguros que cuando pase ese patrón, junto con la labor de mayor concienciación, junto con la labor, en este caso también, de actuación de las fuerzas de seguridad, estamos convencidos que aplanaremos esa curva, porque también lo necesitamos. De momento, esta semana terminan las restricciones adoptadas hace 10 días. Revisarán el documento y determinarán las nuevas indicaciones, si se mantienen o si se endurecen. Eso sí, no está sobre la mesa el confinamiento total de Navarra. Hablado de situaciones adaptadas, de situaciones que fueran quirúrgicas, ¿no? O sea que ese planteamiento hoy por hoy no está
encima de la mesa. Tampoco preocupan otras localidades, tanto como Peralta, que ha quintuplicado los casos de la comunidad foral. Pero sí la Consejería de Salud está pendiente de otras localidades por si hubiera que tomar medidas más restrictivas. Bueno, también preocupa la situación en Cintruénigo, localidad que suma 88 positivos de momento, una semana después precisamente de sus no fiestas. De hecho, el Gobierno detallará las medidas a aplicar en la localidad ribera ante el aumento de casos. El consistorio recuerda esas medidas para frenar la expansión del COVID en un comunicado que hace llegar a todos los vecinos. Apela a la responsabilidad y asegura que el cuidado de uno mismo protege a todos los demás. Bueno, la situación de la ribera sin duda preocupa, sobre todo Peralta, que a partir de esta medianoche se confina. Es la primera que en Navarra toma estas drásticas medidas debido al incremento de casos, 123 la última semana. Vamos a ver cómo son esas restricciones. Va a ser un confinamiento perimetral. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues que están prohibidas las entradas y las salidas del municipio sin un justificante. También lo tienen ahí los aforos en todos los establecimientos al 50%, y la hostelería, ¿qué pasa? Bueno, pues que tendrá que cerrar a las 10 de la noche. También se limitan las reuniones. Hay un máximo de 6 personas en el ámbito público y aquí la novedad también en el ámbito privado. Y además se cierran, ahí lo tienen, las bibliotecas, los clubes de jubilados o las instalaciones deportivas. Son restricciones que suponen una vuelta a la fase 2 adaptada con la que se espera frenar el avance de un virus tras esas no fiestas que ha provocado un importante incremento de contagios en la localidad que cuantiplica la media de toda Navarra. Bueno, nos vamos hasta allí. En esta localidad está nuestro compañero Eduardo Álvarez. Eduardo, ¿cómo se está viviendo este cambio de escenario? Los vecinos de Peralta convivirán con algunas medidas de la fase 2, pero no solo eso, porque a partir de esta medianoche la localidad estará cerrada a cal y canto. Únicamente se podrá salir o entrar con causa justificada. Es así la primera localidad navarra en adoptar estas medidas, y es que quintuplica la media foral de casos. Las medidas estarán vigentes durante 7 días, aunque las autoridades advierten que se pueden prolongar. Pero no nos queda otra que hacer caso a la gente que sabe de esto, que son los sanitarios, que son los epidemiólogos, de utilizar las medidas de protección, ¿no? Pues esas medidas dan su fruto, ¿no? Y si lo hacemos, pues es evidente que vamos a reducir el número de contagios. Bueno, pues esa es la situación que está sucediendo en Peralta, muy pendientes de lo que pase. Como decimos, a partir de esta medianoche se confina esa localidad para intentar frenar la curva. Más cosas, porque AFABNA, el sindicato, denuncia carencias además en atención primaria y un consecuente riesgo de colapso en urgencias. Critican además que sea el personal administrativo el que haga la valoración de los propios pacientes en Navarra. La atención primaria está colapsada, está sobrecargada. Eso va a llevar a que, por ejemplo, acudan demasiada gente a urgencias y lo vaya a llevar a saturarla. Y aquí defendemos que hay que atajar ese problema. No puede ser, por ejemplo, que administrativos tengan que derivar a pacientes, es decir, realicen el triaje, que es una labor que no les compete. Tenemos cientos de profesionales, miles de profesionales que han dado el callo en la anterior crisis y que el Departamento de Salud no ha tenido o no ha fidelizado de la manera correcta. Bueno, y a todo esto hay novedades y esperanzadoras, porque el diagnóstico del coronavirus está a punto de dar un importante paso en Navarra, porque espera de forma inminente la llegada de los test de antígeno. El resultado se obtiene en tan solo 15 minutos sin necesidad de pasar por laboratorio. Esta tarde, en una reunión entre el Departamento de Salud y en toda España, se decidirán cómo y cuándo llegan estos test a la comunidad. Es parecido a un test de embarazo. Se puede hacer en cualquier sitio, no necesita laboratorio y el resultado se sabe a los 15 minutos. Permitiría cortar prácticamente a nada el tiempo de saber si una persona es positiva o no, con todas las consecuencias que tiene, en algunos casos clínicas, en el hospital y tal, pero sobre todo de aislamiento, de este tipo de cosas. La prueba se realiza cogiendo una pequeña muestra de la nariz con un bastoncillo. Es fiable el 98% desde 2 días antes de los síntomas y hasta 5 después. Si el resultado es positivo, significa que la persona está infectada en ese momento.
el decirte si tienes o no el virus, en lugar de tardar 24 o 48 horas, que es lo que tarda la PCR, te lo pudieran decir en media hora, no cabe duda que cambia por completo, ¿no? Hemos pedido los suficientes para poder implementarlo en los hospitales y en los servicios especiales como nosotros. Navarra espera ya la llegada inminente de un número importante de estos test, de momento autorizados solo para el uso de profesionales. Se suman a las PCR y a los test de anticuerpos. Sin duda serán imprescindibles y muy importantes para detectar esos casos. Nos vamos en este punto de nuevo a Peralta para ver cómo han recibido los vecinos esas nuevas restricciones que, recordemos, entrarán en vigor esta medianoche. A unas horas de que entren en vigor las restricciones anunciadas en la orden foral, algunos peralteses recibían la noticia con incredulidad. ¿Cómo no nos van a dejar entrar ni salir? Claro que nos van a dejar, ¿por qué? Los vecinos comentaban cómo cambiará su día a día a partir de mañana. Trabajar y quedarte en casa. Lo mismo no salir de aquí, pero contactos que tienes fuera y eso, pues nada, aquí nos quedamos todos. A este brote hay que erradicarlo urgentemente y yo creo que estamos en la buena disposición. A mí no me cambia nada porque soy el mismo. Como ya ha dicho aquel, yo tengo que ir a la huerta todos los días. Y achacaban el aumento de contagios con las no fiestas. El alcalde del municipio, Juan Carlos Castillo, aclaraba cómo han sido las negociaciones con Salud, en las que se han barajado todas las posibilidades, como un confinamiento total. Estuvo sobre la mesa, pero realmente pues bueno, se analizó en profundidad y se vio que con estas medidas puede ser suficiente. No obstante, si no conseguimos mejorar la situación, pues es evidente que habrá que analizarlo. Y asegura que la policía vigilará que se cumplan las medidas adoptadas. Hay una coordinación policial establecida en cuanto al perímetro de la localidad, donde de las 4 entradas y salidas se cierran, los 4 accesos se reducen a 2. Por eso las empresas de la zona ya han comenzado a expedir justificantes que permitan a los trabajadores acudir a desempeñar su función. Tenemos ya justificantes para venir a trabajar y que ir viendo un poco cómo va el tema. Desde el ayuntamiento hacen un llamamiento para que con la ayuda de todos se consiga revertir esta situación. Bueno, la situación en España continúa aumentando esos casos de COVID. Sanidad notificaba en su último comunicado más de 3.100 nuevos casos en esas últimas 24 horas, aunque la cifra total se actualiza en más de 10.000. El incremento supone 168 más que los registrados en el día anterior. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 682.267 positivos. La mortalidad del virus provoca 241 nuevos fallecidos en tan solo una jornada, lo que eleva la cifra global a 30.904 muertes. Bueno, pues precisamente en el pleno del Congreso de hoy de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía que la situación del COVID en España es preocupante, pero que estamos mejor que en abril y marzo. Sobre la gestión de la crisis, el ministro asegura que el Gobierno evaluará su gestión, pero que ahora es el momento de luchar contra el virus. El Gobierno va a hacer una evaluación de la gestión del COVID-19. La gestión que hemos hecho todos, el Gobierno, las comunidades autónomas, todos. Hay que ver cuándo la hacemos, cómo la hacemos y quién la hace. Pero le digo que el Gobierno va a hacer una evaluación en el momento oportuno. El momento ahora, señoría, es el del combate contra el virus. Todavía es el momento del combate contra el virus. Y ahí debemos de estar todos juntos. Una sesión de control al Gobierno en la que, por cierto, no ha estado el presidente Sánchez por encontrarse de viaje en Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN. Durante el pleno, además, el ministro de Justicia ha aprovechado para anunciar que los indultos a condenados por el 1 de octubre empezarán a tramitarse la semana que viene. El ministro de Justicia ha apuntado que esas tramitaciones comenzarán ahora una vez superado el atasco provocado por la pandemia. El procedimiento puede alargarse más allá de 6 meses y además recuerda también que pasen a tramitación no significa que los indultos sean concedidos. Al Gobierno le competen unas cosas y en lo que a usted le preocupa le diré que acatamos y respetamos las resoluciones de los tribunales, todas, señora Borràs, todas. En segundo lugar, que estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno. Muchas gracias, señor ministro.
Bueno, y otra noticia que hemos conocido esta mañana, el Ayuntamiento de Tafalla tendrá que pagar 5.000 euros por colocar tanto la ikurriña como la bandera republicana en el balcón del consistorio en el inicio de sus fiestas patronales del año pasado. El tribunal lo condena a pagar las costas porque considera probado que con esta acción se incumplió la norma que regula el uso de las banderas. Recuerda que la justicia ya ha fallado en otras ocasiones en contra de la colocación de banderas de otras comunidades autónomas durante el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas. Además, ha rechazado la alegación que interpuso el Ayuntamiento de Tafalla, en la que argumentaba que la ley foral de símbolos permitía la colocación de símbolos distintos a los navarros oficiales. Bueno, el goteo de casos de coronavirus en los centros con aulas confinadas sigue al alza. Los últimos datos oficiales registran 122 escolares más que han tenido que ser confinados por positivos en sus clases en las últimas 24 horas. Pertenecen a 7 grupos en infantil y primaria. De esta forma, el total de alumnos y alumnas aislados es de 2.883 de 147 grupos estables. Representan el 4,64% del total. Por cierto, que la ministra de Educación y el de Sanidad se reunirán mañana con los consejeros autonómicos de cada ramo para analizar el inicio de este curso tan atípico. Sin duda, todos estos cambios y esta nueva realidad con la vuelta a clase y los confinamientos afecta a los más pequeños que tienen que adaptarse rápido a demasiados cambios. Niños y niñas tienen que adaptarse a una nueva normalidad que también está influyendo en su estado emocional. Está actuando como factor de riesgo para el empeoramiento, ¿no?, de síntomas, sobre todo, ¿no?, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, ¿no?, y depresivos, tanto en niños que ya previamente presentaban algún trastorno de ansiedad como los que no. Esta afección empeora especialmente si hablamos de menores con trastorno del espectro autista. Con el confinamiento, la desescalada, ahora la reincorporación al colegio, no, pues están presentando, ¿no?, pues muchas dificultades. Y ante esto, ¿cómo actuar? Darles un tiempo y un espacio para, ¿no?, como para que ellos manifiesten sus miedos, sus preocupaciones, ¿no?, y como validar esos miedos, ¿no?, como decir, ¿no?, como devolverles, ¿no?, y transmitirles que nosotros también, ¿no?, lo estamos pasando mal, hay cosas que nos dan miedo. Lo mejor igual es transmitir a los niños que esto es algo, ¿no?, temporal, que esto va a pasar, que ahora mismo, ¿no?, pues con el mayor optimismo realista. Difícil, pero importante también encontrar un equilibrio entre no ocultarles la realidad, pero tampoco sobreexponerles demasiado a la información. Y sin duda la carrera para la vacuna continúa en medio de un escenario esperanzador, aunque con cierta incertidumbre. La bióloga navarra Isabel Sola ha comentado en el programa de esta casa los avances y pasos que hay. La búsqueda de una vacuna sigue adelante. Son varios los candidatos que se encuentran en ensayos clínicos avanzados, aunque se trata de despejar la gran incógnita. Si esos candidatos a vacuna son seguros y si son eficaces, es decir, si consiguen limitar las infecciones o al menos reducir la severidad de la enfermedad. El escenario es esperanzador, aunque la labor resulta costosa con un virus del que todavía seguimos sin saberlo todo. Aquí en España, en el CSIC, llevan más de 30 años analizando los distintos tipos de coronavirus y la estrategia para conseguir esta nueva vacuna es diferente. Lo que se está haciendo, en primer lugar, en el laboratorio es confirmar si algunos de esos miles de candidatos que hay disponibles tienen un efecto frente a este coronavirus y si podrían ser de utilidad para el tratamiento. Si en algo existe el quórum en la comunidad científica es en la utilidad de hacer test de la naturaleza que sea, en las condiciones que sean, los test rápidos de antígeno, PCRs. El uso de mascarillas sigue siendo imprescindible para frenar el avance de la COVID, pero debe acompañarse de otras medidas. Procurar mantener la distancia entre las personas, procurar cuando nos reunimos con un grupo de gente estar en espacios que se ventilen, que haya renovación de aire. Unas medidas que seguirán siendo vitales, sobre todo ahora en otoño, cuando el coronavirus y la gripe deberán convivir y habrá que saber diferenciarlos. Pues precisamente en estos tiempos de COVID se aconseja hacer testamento. En Navarra, fíjense, han aumentado las consultas y los despachos de las notarías han duplicado sus citas. Vean.
El coronavirus ha puesto sobre la mesa un tema tan delicado como necesario. Los testamentos pasan a la lista de tareas pendientes, sobre todo de personas de la tercera edad. Lo que hemos notado principalmente ha sido incremento tanto por el lado de las consultas como por el lado de que ya ha ocurrido el hecho de que ha fallecido habitualmente algún familiar. Y pues para tramitar la herencia, cómo hay que proceder a la aceptación, qué pasos hay que dar y cómo van a quedar las cosas después. Desde el confinamiento se han disparado las llamadas y visitas a abogados para dejar lista la última voluntad en cuanto a repartición de bienes. Tenemos personas que habían hecho ya testamento anteriormente y ya estaba todo distribuido según sus propias intenciones. Y tenemos los casos de personas que han muerto sin testar, porque en muchos casos tampoco a lo mejor se lo habían planteado el que querían hacer con ello, o si se lo habían planteado, pues lo han ido postergando hasta que llega el momento en que se ha producido el fallecimiento y no has hecho nada, ¿no? El trámite ordinario de un testamento notarial es rápido y el costo suele oscilar entre los 50 euros. Bueno, una noticia judicial que acabamos de conocer. Las medidas que ha tomado el Gobierno para intentar frenar la pandemia están suficientemente justificadas. Es lo que falla el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante el recurso interpuesto por las asociaciones de hostelería de la Comunidad Foral ante las restricciones interpuestas que les afectan directamente, como la prohibición del consumo en barra a partir de las 12 o la reducción de aforos. La justicia vuelve a avalar así las decisiones del Ejecutivo una semana después de que ya rechazara otro recurso que pretendía tumbar las restricciones de manera cautelarísima. Dice el tribunal que debe prevalecer el interés público. Johnny ha sido la gran novedad en el entrenamiento de este miércoles en Tajonar. El último fichaje rojillo dispondrá de 4 sesiones para acoplarse al grupo antes del estreno liguero en el Sadar frente a Levante. No se le esperaba hasta la víspera del partido, pues estaba previsto que este viernes pasara junto al resto de sus compañeros la segunda prueba PCR que exige el protocolo de la Liga a los recién llegados antes de integrarse al grupo. Sin embargo, a Johnny le han validado las realizadas en Italia con la Lazio, equipo con el que ha realizado la pretemporada, así que está a tono para, si Arrasate lo estima, debutar este domingo frente al Levante. En su primer entrenamiento, el asturiano ha demostrado la rapidez y el 1 contra 1 que atesora para aportar un extra al ataque rojillo. Ha estado activo en este ejercicio de contras que ha fundido al plantel en una exigente sesión, la más dura de la semana, como se apreciaba en algunos de los futbolistas tras una ida y vuelta constante. Así ha acabado Navas, quien podría ser titular ante la baja de Aridane, que sigue sin entrenarse por una lesión en el aductor, según han revelado las pruebas médicas. Quienes sí lo han hecho son las otras 2 ausencias en el día de ayer, Nacho Vidal y Oyer, a quienes se les rebajó la carga de trabajo y hoy han estado a las órdenes de Arrasate. El primero, eso sí, no realizaba los últimos minutos. Con la llegada de Johnny, Osasuna ha pasado de tener apenas un extremo y el resto de interiores a 3 jugadores habilidosos y de gran velocidad, con Barja hoy por la derecha y Saverio. Ambos han estado muy activos durante la sesión de esta mañana. Bonita competencia la que se presenta en los flancos con los ya habituales Torres e Íñigo Pérez. Varias alternativas también en ataque. Arrasate ha emparejado a Caleri y Adrián en un equipo y Gallego y Rubén García en el otro. Y Osasuna femenino juega esta tarde a las 6 un amistoso frente a la Real Sociedad en Zubieta. El Izarra ha perdido 0-2 ante el Alavés B en Estella, mientras que Básquet Navarra también disputa otro partido de preparación. Repite en Arrosadía recibiendo al Clavijo La Rioja a partir de las 8 de la tarde. El partido es a puerta cerrada. Y la Rábide acogerá el próximo 3 de octubre la 4ª edición del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-18. El objetivo es que esta imagen no se repita, la del tartán vacío y unas instalaciones sin vida. No en vano, la Federación Navarra fue la pionera en albergar hasta 11 jornadas de atletismo a lo largo de todo el verano. Esa experiencia, junto al protocolo del Gobierno de Navarra, les permite organizar un campeonato nacional como el presentado este mediodía. No obstante, no se descarta una cancelación del mismo si la evolución de la pandemia en nuestra comunidad así lo exige.
Esto no se puede parar, los niños, las niñas siguen realizando su vida diaria, los estudios, las actividades deportivas y, por lo tanto, el ofrecerles competición es seguir ofreciéndoles la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Navarra sigue siendo fuente de inspiración para novelas de misterio. La música de los huesos es un thriller ambientado en la Ribera de Navarra. Su autora, Nagore Suárez, es madrileña, pero conoce bien la zona porque veranea en nuestra comunidad desde pequeña. Por eso ha querido que su primera novela transcurra aquí. Vean. Nacida en Madrid, pero Navarra de corazón, su primera novela no podría suceder en otro lugar. Si el norte de la comunidad ya ha sido fuente de inspiración para historias de misterio, la música de los huesos transcurre en la Ribera. Tenía muy claro que cuando escribiera una novela tenía que ser sí o sí de misterio y bueno, ambientada en Navarra, porque yo tengo familia en Navarra, he pasado todos mis veranos aquí y esos veranos de la infancia, ¿no?, que recuerdas siempre como con muchísimo cariño. Me apetecía de alguna forma trasladarlos también a esta novela y que fuera un poco el escenario donde se desarrollara todo. Unos misteriosos sucesos de hace 40 años se convierten en una amenaza para la protagonista, Anne, una joven periodista. Es una novela que te atrapa rápido, enseguida estás metido dentro de la historia y creo que les va a gustar los personajes que he creado, porque son personajes muy realistas, personajes muy actuales, que viven situaciones que nos podrían pasar a cualquiera. Y ojo, porque seguramente Anne y Nagore Suárez tengan todavía mucho que decir. Bueno, pues con esa recomendación literaria nos vamos. Más información, ya lo saben, aquí en nuestra página web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.